Bueno, mi experiencia profesional comenzó realmente estudiando primeramente historia, es decir, mi licenciatura fue en historia y de ahí me fui inclinando más hacia los aspectos más vinculados, digamos, a la historia más antigua del Caribe, a la historia siglo XV, siglo XVI, y evidentemente como buena parte de esa historia no está escrita, sino tiene que ser estudiada por la arqueología y a través de las evidencias materiales, pues de ahí vino mi inclinación hacia la arqueología. Es decir, que inicialmente, siendo un estudiante de historia, me incliné hacia la arqueología como una vía para conocer mejor la historia o el pasado más antiguo del Caribe. De ahí digamos, mi dedicación posterior a la línea arqueológica. Luego hice una maestría en estudios del Caribe, precisamente a partir de esa motivación, y también un poco para conocer, digamos, las particularidades de las diferentes islas a nivel cultural y a nivel histórico en ese periodo concreto, y cómo ese periodo en concreto luego va a influir culturalmente y socialmente en la historia posterior de las islas. También mi idea en ese primer momento, al hacer esa maestría, era también conocer un poco los vínculos y los procesos, digamos, de vinculación, de interacción entre diferentes islas, y eso me dio la oportunidad y me dio las herramientas para entender mejor el pasado y también entender mejor el presente. Y luego, bueno, ya metido dentro del campo arqueológico, pues tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Holanda, en la Universidad de Leiden, vinculado precisamente y específicamente al campo arqueológico, que bueno, me completó un poco mi formación en ese sentido, y también pues de alguna manera también me abrió nuevas interrogantes para seguir hurgando en ese pasado, ¿no? En esa parte del pasado. Bueno, en realidad la arqueología tiene muchas aristas. Actualmente la arqueología tiene múltiples aristas. No es solamente, la gente tiene generalmente la visión de un arqueólogo como una persona que busca piezas, que busca objetos en el campo. Y sí, es importante ir al campo, es importante hacer excavaciones, es importante hacer exploraciones y es importante encontrar objetos. Pero esa es, digamos, la primera parte solamente del trabajo de un arqueólogo. La arqueología es una ciencia mucho más amplia, es una disciplina que tiene múltiples aristas y que de alguna manera esas aristas incluyen trabajo con las comunidades, por ejemplo, donde el arqueólogo trabaja, incluye educación patrimonial, incluye también arqueometría, es decir, análisis específico para analizar residuos, evidencias que no se ven a simple vista en los objetos y en el material que es recuperado de una excavación. Incluye estudios del paisaje, es decir, de los paisajes que fueron modificados, transformados, simbolizados por una comunidad o por un grupo social en específico. Es decir, que la arqueología es una ciencia que tiene puntos de contacto con la historia, porque evidentemente ayuda a comprender procesos históricos, pero también tiene puntos de contacto muy importantes con la antropología, porque muchas de las teorías, muchos de los métodos que utiliza la arqueología son parte de la antropología y viceversa. Su labor también contribuye, digamos, a conocer mejor el pasado del ser humano. Por eso, a mi punto de vista, la arqueología es, digamos, yo la veo como la disciplina científica que de alguna manera tiene de por sí en su propio trabajo una conexión multidisciplinaria y transdisciplinaria. Bueno, en realidad la línea noroeste de la Española fue durante un tiempo un agujero negro dentro de la arqueología dominicana, a excepción de trabajos puntuales que hicieron algunos investigadores pioneros como Elpidio Ortega, Marcio Veloz Magiolo, José Guerrero, Fernando Luna Calderón, es decir, personas, Bernardo Vega, personas que de alguna manera a partir del Museo del Hombre Dominicano y de otras instituciones en un momento determinado desarrollaron trabajos puntuales en determinadas regiones de la línea noroeste. Nunca se había hecho realmente un trabajo sistemático de exploración, de excavaciones, de tratar de ver, tener una perspectiva regional integral de la zona. Y realmente lo que hemos hecho, estamos haciendo de alguna manera a través del proyecto Nexus, es precisamente tratar de dar esa visión, digamos, más holística, más general de la región, más sistemática,
Y a partir de ahí, bueno, en mi línea en particular, que ha sido una línea de trabajo exploratorio en buena parte de la línea noroeste, sobre todo vinculado a la antigua ruta de Colón, hemos encontrado alrededor de 200 nuevos asentamientos indígenas o contextos indígenas que no estaban previamente reportados. Eso habla de una densidad poblacional bastante alta en esta región. Habla incluso, como decía ahorita, la arqueología no es solamente encontrar cosas, es decir, habla también de que por qué existe una continuidad cultural de muchos aspectos de las culturas indígenas en las culturas rurales y campesinas actuales de esta región. Y esa es una de las cosas que, digamos, nuestro proyecto también se enfoca, es decir, no quedarnos solamente en el descubrimiento, no quedarnos solamente en cómo las poblaciones en el pasado manejaron el ambiente, manejaron una región, manejaron un espacio, sino como muchos de esos patrones culturales se perpetuaron después hacia el surgimiento del campesinado y cómo todavía están presentes en muchas de estas regiones o en esta región de la isla. Bueno, mi labor dentro del proyecto, yo estoy tengo varias responsabilidades, pero en realidad el proyecto Nexus es un proyecto que intenta de alguna manera reestudiar el tema del encuentro entre europeos y indoamericanos o amerindios desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva meramente europea o eurocéntrica, sino enfocado más hacia la otra historia, es decir, la historia de la gente sin historia, la historia de las comunidades indígenas que de alguna manera fueron las que recibieron ese impacto de la conquista. Específicamente se enfoca en varias regiones del Caribe, en varias islas. Aquí en República Dominicana el proyecto Nexus tiene varios convenios de colaboración con varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, tiene un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura a través del Museo del Hombre, tiene un convenio de cooperación con la Universidad INTEC y tiene un convenio de cooperación también ahora con el Centro León. Evidentemente, esto de alguna manera hace que el proyecto no sea solamente un proyecto de fuera, sino un proyecto que involucra instituciones e investigadores locales con la idea de que hacer una contribución a esta parte o a la comprensión de esta parte de la historia desde la arqueología. Actualmente, por ejemplo, recientemente la firma del acuerdo con el Centro León tiene el propósito, entre otras cosas, de que la actividad de cierre del proyecto, es decir, lo que sería, digamos, la consumación de varios de sus resultados en esta zona, se ha organizado una actividad aquí en el Centro León para el 2019 con una exposición, una conferencia académica de varios de los participantes en el proyecto, además de que a través de este acuerdo estamos estudiando partes de las colecciones etnográficas y arqueológicas del centro con la idea de vincularlo con nuestros datos arqueológicos y, como decía ahorita, ver la cultura de la región actual conectada con esa parte del pasado. Bueno, realmente yo pienso que el Centro León es una de en la zona norte del país, en esta zona, en esta región del país, yo creo que atesora las colecciones más importantes desde el punto de vista arqueológico, etnográfico, documental y también desde el punto de vista gráfico, es decir, de fotos, etcétera, que también son un documento importante para este tipo de investigación. Yo creo que es un tesoro que el centro tiene, que ha sabido valorar, que ha sabido conservar, y no solamente valorar y conservar, sino que es un acto, digamos, pionero en el marco de la República Dominicana, que una institución como el Centro León abra sus puertas y sus colecciones a unos investigadores para poder entender, es decir, para que esas colecciones puedan contribuir a la mejor comprensión de esta región de la República Dominicana. Es decir, ojalá y todas las instituciones o coleccionistas privados que tiene el país pudieran también abrir sus puertas para que estas colecciones fueran estudiadas científicamente. Es decir, no es solamente el objeto por el objeto, como decía al principio, sino que muchas de estas colecciones cobran un valor social también cuando son puestas a disposición de los investigadores para que sean mejor estudiadas.
Bueno, yo creo que la exposición de Tesoros del Arte Taíno es una exposición que conozco, incluso en esta versión, en su primera versión, tuve el privilegio de cuando se hizo, se llevó fuera del país, el centro pues contó con mi apoyo en la organización o parte de la organización de la exposición. Y realmente yo creo que es algo sin precedente, sobre todo porque no es, como decía ahorita, es un intento de establecer un diálogo entre pasado y presente y de alguna manera se pueda ver, se pueda comprender mucho mejor que la cultura que actualmente tiene esta región y tiene una buena parte de la República Dominicana, tiene un pasado, tiene una conexión con unas raíces que evidentemente ameritan ser mejor estudiadas. Creo que Tesoros del Arte Taíno de alguna manera propone esa conexión, ilustra esa conexión y es muy importante a nivel educativo, es decir, a nivel de la educación, que las personas sientan que su historia tiene un valor. Es decir, que no solamente su historia como un pasado homogéneo, como una especie de discurso oficial, digamos, general, sino también que su historia regional, la historia de su región tiene un valor. Y eso es muy importante porque ahí en el fondo está tu identidad. Es decir, está con lo que tú te identificas y si tú sientes que eso que lo que tú te identificas tiene un valor, evidentemente tú lo cuidas, tú lo percibes así y no solamente lo cuidas, sino te sientes orgulloso de ser de donde eres.